Bueno, y estamos aquí en un Entre Mentes más para servir a todos ustedes y esperamos también con esto satisfacer parte de una temática que se está en este momento ventilando en nuestro mundo cuando las plataformas aparentemente, bueno, así se les critica, están censurando el mensaje como pudiera ser la censura al mensaje de Donald Trump, pero hay el argumento de que las plataformas pueden fijar reglas y aquel que no las quiere cumplir, pues bienvenido para afuera, ¿no? Eso es lo que, digamos, tendría que ser la ortodoxia. Ahora, de toda suerte, pues hay formas de pensamiento que nos pudieran llevar a diferentes razonamientos. Pues estamos entrando en una época de navegar en lo desconocido. Así como cuando empezó el Concierto de Naciones a interactuar en un mundo multilateral, se tuvieron que comenzar a establecer reglas hasta, pues, de lo más inimaginable, ¿no? Cuando no había una estrecha relación entre los conceptos de Estado-Nación. Ahora entramos a un mundo global, a esta aldea global que está interconectada por medio de una World Wide Web, el WWW, y que nos implicará y nos llevará a cabo a tener políticas de entendimiento y más ahora en torno a la censura, en torno a la libertad de expresión cuando las leyes son muy distintas en cada Estado-Nación. Claro, y esto nos lleva también a un concepto de la globalidad. Pero en fin, el hecho es que y estamos, mi hijo Pedro y yo, en contacto con un hombre que puede hablar mucho de todas estas cosas, que es Pedro Cobo. Él es un español de Muga de Sayago, allá en Zamora, en España. Ha tenido una nacionalidad española y una opción mexicana, lleva muchos años en nuestro país. Es un hombre que ha estado en la docencia, en el estudio, en diplomados, en maestrías, en doctorados, en historia, en humanidades, es profesor de la maestría de humanidades de la Universidad de Anáhuac del Norte, entre muchos de sus merecimientos y una carrera en temas de pensamiento y yo diría que serías, Pedro, eres un provocador del pensamiento dentro de la juventud y eso me suena a un banquete y te saludo esta noche aquí y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias, Pedro y Pedro, de una reunión de 3 Pedros. Es un pedrerío, pero mira, decía mi padre, Pedro bueno nunca ha habido, el que hubo negó a Cristo, qué bueno pudo haber sido. Esa no me la sabía. Oye, Pedro, pues entrando en materia, tú tienes un gran contacto con la juventud a través de la docencia. Has, entiendo, formado un grupo dentro de tus mismos alumnos que me recuerda a los peripatéticos de épocas helénicas y que después de todo creo que con esta provocación al pensamiento has logrado cosas. Cuéntame qué es lo que has hecho, cómo tienes esta relación con los muchachos y qué es lo que sale de todo ello. Muy bien, mira, primero, bueno, un pequeño detalle, ya dejé de trabajar en la Anáhuac, en la maestría, y ahora estoy dedicado 100% a crear esta plataforma de comunicación social a través de Internet, YouTube, Instagram, que se llama Sublevados, ¿no? Que nació justamente hace un año, entonces, de hecho, nació el 23, ¿no? Yo creo, pues estamos alrededor, ¿no? Claro. Y es una plataforma que está hecha para jóvenes y desde los jóvenes. Tenemos 2 grupos, uno de 14 a 18 años, que son activos en Twitter, en TikTok, se han empezado a hacer TikToks, sí. Y otro grupo de 18 a 32, 35 años, ¿no? Todo es una plataforma de comunicación conservadora, que significa, pues es una idea muy clara de lo que es el conservadurismo, que se puede remitir a Björk, que es el fundador del conservadurismo en Europa, ¿no? Es un contrarrevolucionario. Y bueno, después hay una serie de conservadores que aparecen en Francia, y de Bonal sería uno y demás. Y ya, pues los últimos, ¿no? Los más conocidos, Roger Scruton, que justamente ayer fue su aniversario de función, un gran intelectual inglés. Y vivos, pues quizá el más interesante es un joven iraní,
joven relativamente, de tener cerca de unos 40 años, creo yo, a Mari, que fue a Estados Unidos, era comunista, participó en movimientos comunistas y poco a poco fue viendo la luz y se convirtió al cristianismo, primero catolicismo, es católico actualmente, nació chiita, y actualmente, pues, como uno de los grandes intelectuales del conservadurismo norteamericano, ¿no? Bueno, en América Latina o en Hispanoamérica, como nos gusta llamar a nosotros, pues también hay algunos no tan conocidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. A través de estos jóvenes, presentar un movimiento conservador que fundamentalmente es familia, vida, propiedad privada y libertad económica, ¿no? Grosso modo. Entonces, claro, para una visión de este estilo, teniendo en cuenta los grandes movimientos culturales que ha habido desde, bueno, pues desde el principio del siglo XX, ¿no? Pero especialmente a partir de la posmodernidad, con Foucault, con Derrida, con Deleuze, y la parte femenina, con Beauvoir, Finestone, bueno, una cantidad de intelectuales que tampoco les voy a agotar aquí, como tiendo a ser profesor, por desgracia. Entonces, hay un movimiento muy fuerte que va en contra del sentido común, ¿no? A mí me gusta mucho promocionar este libro, no sé si se ve, Cynical Theories, de Helen Pluck-Rose. Helen Pluck-Rose es una mujer de izquierdas, y bueno, hay James Lindsay, que son partidarios de la justicia social, pero hacen una crítica muy fuerte a todos estos movimientos postmodernistas, que incluye pues el feminismo, que incluye el movimiento queer o LGTBI, que incluye Black Lives Matter, que incluye el movimiento indigenista, ese tipo de cuestiones que están muy politizadas y según ellas, que es de izquierdas, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, con ambos dos, aunque yo no soy de izquierdas, pero son movimientos literalmente cínicos, ¿no? Si vuelvo a poner un poco aquí el título, ¿no? Y más que críticos, son cínicos. Exactamente, y como ven aquí la banderita del LGTBI, ¿no? Con las gafitas. Entonces, sí, porque realmente lo que buscan no es una justicia social en estos grupos, cosa que todos estaremos de acuerdo, las mujeres, los derechos humanos, nadie estaría en contra, ¿no?, de ese tipo de movimientos si fueran sensatos, ¿no? Pero, como ella dice, a través de una teoría epistemológica, pues es un libro un poco complejo, ¿no?, a partir de Foucault, y lo desgrana, dice, bueno, lo que hemos llegado es a un cinismo total, donde una serie de grupos minoritarios, porque son muy chiquitos, están teniendo una enorme cantidad de privilegios para unas élites totalmente separadas de la realidad social, económica de los países, y están imponiendo agenda, ¿no? Una agenda que se impone, pues literalmente desde la UNESCO, desde la UNESCO, desde la UNICEF, por ejemplo, desde las secretarías de gobernación, es decir, una agenda potente donde hay miles de millones de dólares. En México también los tenemos, ¿no? En las distintas secretarías. Pues nuestra querida amiga Cordero es una miembro, ¿no?, con @ según, que difunde ese tipo de teorías que va contra el sentido común, ¿no? Por ejemplo, decir que el niño y la niña no nacen niño y niña, sino nacen sin género, entonces hay que enseñarles desde niños que pueden ser 130 géneros, llevamos, ¿no? O, por ejemplo, para entrar un poco en materia, ¿no?, Rowling, ¿no?, la famosísima escritora de Harry Potter, se atrevió a decir que hace 6 meses que un hombre operado que se ve hecho trans, pues seguía siendo hombre, lo cual es obvio, ¿no? Se puede poner pelucas, se puede poner sus volúmenes, y ella dice, bueno, es que sigue siendo un hombre operado. Dice, es una cosa obvia, ¿no? Y pues, bueno, pues la censuraron de las redes, le cortaron ediciones. Bueno, ese tipo de cosas que cada vez son más frecuentes, ¿no? Yo tengo muchos amigos, profesores, yo ahorita no soy profesor, como ya he dicho, en distintas universidades, muy buenas universidades, que no se atreven a hablar. Cosas que piensan que toda la vida se ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el alumno tiene mucho poder, y no porque el alumno no pueda tener poder, sino porque si dice algo lo pueden correr, ¿no? Puedo poner muchos ejemplos.
famoso caso del profesor de la Ibero, no me acuerdo su nombre, que criticó a Citlali, le dijo gorda. Sí, que le dijo gorda. Pues sí, dices, no es evidentemente llamarle a una mujer gorda no es educado, ¿no? Ahora, que eso te cueste la cátedra, una cosa que es externa a la universidad. Bueno, en Estados Unidos hay muchísimos casos literalmente de caza de brujas. El propio Roger Scruton tuvo que salir de varias universidades, por lo menos de una, que yo sepa, ¿no? Justamente porque no le dejaban expresar. Bueno, volviendo a los chavos, ¿no? ¿Quiénes son estos chavos? ¿No? Pues hace un año empecé a buscarlos en Twitter. Bueno, un amigo me invitó, Mario Fernández, que fue un abogado, joven abogado, descendiente de... Pues es de Hidalgo, tiene descendientes indígenas, no me acuerdo ahora qué etnia, ¿no? Pero bueno, entre él y yo, y después otra serie de gente, empezamos a buscar, sobre todo gente tuitera, ¿no? Gente muy activa en Twitter, y formamos el grupito. Y bueno, pues ahorita pues ya tenemos en el grupo de mayores somos ya 70, sumamos unos 400.000 seguidores en Twitter, ¿no? Que no está mal, llegamos a casi... Superamos el 10%, 15% de los tuiteros mexicanos. Y se puede decir, perdón por la vanidad, pero sí hemos cambiado el ambiente de Twitter, ¿no? Si alguien decía que no estaba de acuerdo con el matrimonio gay, cosa que no estamos de acuerdo, y la explicación antropológica, filosófica y política la podríamos dar, y te llamaban homofóbico, ahorita ya eso ya no se puede hacer. Bueno, te hacen, pero obviamente la gente reacciona, ¿no? O si estabas en contra del feminismo, ya eres misógino. Y dices, a ver, no, o sea, yo no estoy en contra de las mujeres, yo estoy en contra de una ideología que es nefasta, ¿no? Que, por cierto, mis amigos, porque los quiero mucho, tengo bastantes amigos de Acción Nacional, también incorporaron el feminismo barato, ¿no?, de la izquierda, que es una gran equivocación. Si quieren, ahora podemos platicar un poquito de eso, si les parece, ¿no?, ahora que lleguen las elecciones. El fallo en la narrativa de la oposición, cuando toma estas banderas minoritarias y absurdas, en vez de preocuparse de los problemas enormes. Bueno, ¿qué ha hecho este grupo de jóvenes? Dice, ya estamos hartos, ¿no? Me considero provida, me considero una persona que prefiere la iniciativa privada y el esfuerzo a que el Estado me dé dinero, prefiero la libertad de expresión, prefiero la familia tradicional, etcétera, ¿no? Prefiero los valores, las virtudes. Nosotros nos definimos como herederos de la tradición judeocristiana, griega y romana, ¿no?, que es Occidente. Somos defensores de Occidente. Estamos muy orgullosos de ser occidentales. Obviamente los occidentales, como todo ser humano, cuando habla de sus ancestros, pues tienen ancestros que no son especialmente buenos. Prostitutas y asesinos. Seguro, todos tenemos. Bueno, eso es la realidad, pero nuestros ancestros hicieron grandes cosas, ¿no? Y en el caso de los españoles, digo, yo soy español, mexicano nacionalizado, no lo digo porque yo sea español, sino porque la tradición hispanoamericana es esa, es hispana, ¿no? No puedes negar tu historia. Si niegas tu historia, te quedas trunco, ¿no? Es como un adolescente que llega a la parte adulta y niega 20 años de su vida. Dices, bueno, es absurdo, entonces no sabes quién eres. Y México, ya en la parte histórica, entonces no puedes negar 300 años, no puedes negar tu propio nacimiento, ¿no?, que es un nacimiento mestizo. Bueno, curiosamente, perdóname, el presidente de México está pidiéndole insistentemente al rey de España que se disculpe por la conquista, ¿no? Sí, La cuestión es que tú lo dices... No, que se disculpe por instaurar la Iglesia Católica, por instaurarnos el idioma, y le escribe la carta en español. Se lo hubiera escrito en náhuatl. Se lo hubiera escrito en náhuatl, o si de algo nos pudiéramos quejar es de que se hayan gestado mestizos como él, pero eso ya es otra cosa. El hecho es que sí, uno no puede negar la historia, y creo tampoco uno, Pedro, podría negar que el mundo está en una confluencia de culturas. Tú hablas de estar a favor y en defensa de nuestra cultura occidental, que la comparto, y hay otras, me cuentan los franceses en París, que por cada iglesia que desaparece en la capital de Francia, aparecen 2 mezquitas, y pareciera como si el mundo se estuviera entremezclando en una especie de revolución de ideas
en la que pienso que tal vez tendríamos que hacer un alto, no para corregir, sino tal vez para amalgamar algunas ideas que pudieran sumar a que la cultura toda se enriqueciera. No sé si esto valdría la pena verlo. Mira, a ver, el famoso multiculturalismo, ¿no? El multiculturalismo, que es otra de las cuestiones que también critica aquí Plugrose y Lindsay, es una visión muy barata, o sea, súper barata, ¿no? Es decir, vamos a ver, el ser humano es un ser cultural y va aprendiendo de otras culturas, eso no queda menor duda, y de otras culturas se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Pero cuando tu propia cultura la tienes fuerte, entonces, muy bien, es interesante, volviendo un poco al tema del feminismo en Europa, los partidos de izquierdas, por ejemplo Podemos, ¿no?, que es súper feminista, es súper a favor del islamismo, no del islam, sino del islamismo. Dice, a ver, ¿cómo concilias esto? Es absurdo. O sea, ¿cómo estás aceptando una serie de normas en Europa donde es una cultura, en gran parte, no toda obviamente, o sea, el islam es muy complejo, pero una buena parte enseñada en las mezquitas españolas y en las francesas y en las inglesas y en la mayoría, donde te enseñan que a la mujer se le puede pegar. Esto se está enseñando hoy día en Londres, en Madrid. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible? Dice, a ver, el multiculturalismo sensato sería dar. Yo tengo mi cultura y la quiero mucho. Entre ellas, por ejemplo, la democracia. Y entre ellos los derechos humanos. Y entre ellos la igualdad entre hombre y mujer en respecto jurídico, en respecto a la dignidad y en respecto a el acceso a los puestos de todo tipo, ¿no? Y hay otra cultura que niega eso y tú la defiendes porque es minoría, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo mezcla? Claro, es muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Y yo resumiría, sin entrar en la parte epistemológica, que es muy complicada, todos esos movimientos lo que tienen es un odio profundo a sus raíces judeocristianas y occidentales. Por lo tanto, vimos, cuando se quemó Notre Dame, muchos de estos grupos se alegraron y lo celebraron, ¿no? Y tú dices, ¿no te estás dando cuenta que esa cultura judeocristiana, de donde viene que el hombre y la mujer son iguales y que todos los hombres son iguales sin dignidad, procede precisamente del concepto de que Dios es amor, es libre y hizo uno a todos los seres humanos? Si quitas esa visión de Dios, como diría, ahí se me fue el nombre, bueno, hay un libro famoso, ¿Por qué debemos ser cristianos?, de un senador italiano, ex senador, ateo, por cierto, él es ateo, pero dice, si quitamos los fundamentos judeocristianos, se nos cae la democracia, se nos caen los derechos humanos. Y eso es muy sencillo, es muy obvio, para una persona que ha pensado un poco, ninguna otra cultura lo tiene. Al día de hoy los hindúes, al día de hoy, o sea, 2021, con COVID incluido, un brahman, más bien un paria, no puede acercarse a 100 metros de un brahman, 2021. Y eso no es legal, pero es un hecho cultural, social, completamente, está hecho, ¿no? Al 2021, en norte de África, a muchísimas niñas se le hace la ablación del clítoris, ¿ok? Entonces, claro, cuando dices multiculturalismo, dices, a ver, sí y no. Tiene que haber unos parámetros, y ahí es donde está el tema de la verdad. Nosotros defendemos la epistemología, el realismo moderado, que procede de Aristóteles, de Tomás de Aquino, y actualmente hay grandes representantes intelectuales en Europa y en Estados Unidos, un poco apartados, ¿no?, porque la corriente posmoderna, donde dice que la verdad no existe, que finalmente, pues aquí los tres Pedros, ¿no?, que tenemos herencia más europea que indígena, bueno, yo, pues, la indígena que tendré, pues será de no sé de dónde, ¿no?, de los árabes o de los... Pero entonces nuestra opinión, como somos blancos, varones, heterosexuales, supongo, no sé qué son, pero supongo que serán igual que yo, esa escala, eso es interesante, es lo que se llama la interseccionalidad. En esa escala nosotros somos aquellos que no podemos opinar. Mientras, y hay un cuadrante muy simpático, bueno, absurdo y peligrosísimo, donde en el cuadrante abajo a la derecha, una negrita de Malawi, transexual
y pobre, su opinión vale más que la de cualquier profesor de Harvard, ¿no? Porque, según la teoría esta de Foucault y los posmodernos, nuestra visión de la realidad está tamizada o enfocada al poder. Entonces, claro, como somos blancos y machos y varones y tal, pues tu opinión no vale porque te tienes que deconstruir, ¿no? Y ahí tienes nuestra querida Universidad Iberoamericana dando cursos de nuevas masculinidades. Perdón, donde la gente sale afeminada. Dice, esto, no ser violento no significa ser afeminado. No ser violento significa que eres una persona sensata, normal y corriente, que vives las virtudes, como de toda la vida nos han enseñado en las casas decentes, ¿no? No en las casas ricas, que es distinto, ¿no? Porque yo, de hecho, procedo de una familia bastante sencilla, clase media-baja, pero pues la gente sensata te enseña que hay que respetar a las mujeres. Eso no significa que no seas varón. Bueno, eso tiene una serie de aplicaciones muy fuertes en la cultura que han penetrado todo, y por supuesto las redes sociales, ¿no? Y un poquito volviendo a sublevados de, pues la mayoría, hay muchas mujeres, ¿no?, que dicen, no, o sea, ser femenina no es ser feminista, ser femenina es otra cosa, ¿no? Ser femenina es ser distinto del hombre, porque lo somos, gracias a Dios, ¿no? Y ser gay no significa que te den un cargo por ser gay, porque eso es una tontería. Te darán un cargo, ¿no? No sé si lo vieron, no sé quién lo propuso, si fue Morena, que por ser gay o trans tenían que ya una cuota, ¿no? Lo mismo que las cuotas de género para la política, que es un absurdo también. Para el talento no hay cuotas, ¿no? Sí, es un absurdo porque lo vemos, y lo vemos aparte, es una tendencia internacional, ¿eh? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, ya con un presidente Joe Biden en la oficina oval, en donde le estaba yo platicando en el noticiero, ¿no?, que es el gobierno de por primera vez en la historia. Y muchos de los cargos que vemos, pues como bien lo dices, Pedro, muchos es porque es la primera negra, porque es la primera mujer haciendo esto, porque es el primer homosexual haciendo esto, y así lo promocionan, ¿eh? Sí. Tienes a Pete Buttigieg, tienes a Kamala Harris, tienes al primer latino en la CDC, entonces por primera vez, pero es una tendencia en donde vienen las cuotas de género, y lo platicábamos también, este hecho de que no por ser mujer te deben de dar el cargo para cumplir una cuota de género. Creo que si queremos hablar los hombres y las mujeres no somos iguales, podemos ser igual de competentes, pero físicamente, mentalmente inclusive no somos iguales, pero sí tendríamos que hablar sobre la necesidad de establecer los cargos públicos o los cargos en general, en trabajos en general, ante capacidades, no ante sexos. No, eso queda, yo creo que más que claro. Ahora, de toda suerte, bajo la perspectiva de lo que dices, Pedro, pareciera como si estas nuevas tendencias tuvieran un mayor derecho de manifestarse que aquellos que podríamos cobijarnos. Yo me considero que yo me tendría que cobijar dentro del conservadurismo por una razón muy simple, porque me ha tocado ver todo. O sea, me ha tocado ver en mi rango de vida, pues los intentos de diferentes otros esfuerzos por, vamos a ponerlo de alguna manera, contaminar los principios básicos de la convivencia humana como yo los conocí, como se gestaron en mi familia y como me enseñaron mis padres y mis abuelos y mis tradiciones. Ahora, en todo ello, pareciera como si estos temas de las minorías pudieran estar envueltos en una palabra que no hemos pronunciado aquí desde que empezó el programa y que valdría la pena tomar este camino porque nos derivará en otras cosas, que es esta idea de abrazar de parte de los pueblos al populismo. Populismo que te promete, que te habla bonito, que te dice y que en el fondo te manipula tu ignorancia, manipula tu esperanza, manipula tu fe, manipula tus cosas. Y creo que lo que estamos viendo como final de carrera en la época de Donald Trump, yo creo que es un perfecto ejemplo de la confrontación entre este tipo de temáticas que a lo mejor, y te pregunto, Donald Trump, ¿qué es? ¿Es un hombre, lo podrías tú considerar como un conservador, o es un hombre que le da pauta a otro tipo de pensamientos, o cómo? A ver, mira, yo creo que Donald Trump va a pasar a la historia, sin lugar a dudas,
más allá de por sus balandronadas y por sus salidas de tono, y como dice mi querido amigo Brad McBride, ¿no? Aquí lo cito, Brad McBride es un profesor del ITAM, queridísimo amigo mío, norteamericano, republicano, y que votó por Trump, de hecho. Pero dice él, bueno, es que Trump es un bully, habla como un adolescente, ¿no? O sea, diciendo, pues, no es alguien educado, eso no queda la menor duda. Ahora, ¿cuál es el enorme mérito de Donald Trump? Y voy a citar a Bourdain, el famoso chef, suicidado hace, no sé si 1 año, 2 años, quizá 3. Escribió creo que un famoso artículo se hizo muy conocido, diciendo, la culpa la tenemos nosotros, los liberales, ¿no? Los llamados liberales, los demócratas, porque llevamos años y años denostando, insultando, ninguneando a los llamados rednecks, ¿no? A los llamados puritanos, a los que van a las iglesias, los que defienden, etcétera, ¿no? Entonces, los hemos insultado tanto que llegó un tipo dentro del Partido Republicano que supo captar. Yo seguí muy de cerca las primarias en el 16, el 15, ¿no? Creo que fueron 15. Y decía, no puede ser que un tipo tan tarugo como Trump pueda ganar, pero supo llegar. Entonces, personalmente yo no sé qué es Trump. Ahora, políticamente, claramente es un conservador, populista, en el mejor sentido de la palabra y en el peor. En el mejor sentido, porque realmente se preocupó del pueblo. De tal manera, como bien saben ustedes, el trabajo en las clases más bajas, entre ellos los latinos y los negros, nunca había estado mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque implementó una serie de medidas proteccionistas que curiosamente iban en contra de la tradición republicana y consiguió que muchas empresas volvieran a Estados Unidos, ¿no? Renovó el TLC, el TEMEC actualmente, puso freno al tema de los chinos y demás. Entonces, claro, la gente sencilla, y es interesante porque el Partido Republicano ahora se ha convertido en el partido de los pobres o de las clases medias bajas, ¿no? O sea, quizás no de los pobres, pero no. Ustedes saben mucho mejor que yo, Sí. el voto latino subió mucho y el voto negro subió mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá del trabajo, Trump, que posiblemente pensara de forma distinta, no lo sé qué piensa, la verdad sea dicha, pero fue astuto políticamente y recogió, por ejemplo, fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que encabezó una marcha pro vida, ¿no? Puso si no me equivoco, a 3 en el Tribunal Supremo, claramente pro vida. Es decir, no le dio vergüenza. Entonces fue frente a lo políticamente correcto, y aquí hablo a mis queridos panistas que les da pena decir que son pro vida públicamente, ¿no? Por lo menos institucionalmente lo tienen muy escondidito, ¿no? Sí lo tienen ahí en los estatutos, pero que no se note mucho, ¿no? Y me consta que algunos que eran muy pro vida los arrinconaron. Digo, no estoy hablando de teorías, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace Trump? Dice, a ver, aquí hay un montón de gente que no tiene voz y yo voy a ser su voz. Sí, pues soy un tipo iba a decir despreciable, no sé si es la palabra, que pues, quién sabe si ha acosado mujeres o no, pues parece ser que sí, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que muy dudosas. No, tiene 26 acusaciones de acoso sexual. Exactamente, sí. Pero llega un momento que políticamente dice, esta es mi bandera. Entonces, claro, criticándole, por supuesto, lo que hizo los últimos días, que eso no es justificable, sin lugar a dudas, pero supo agarrar el deseo. Es lo que se llama el storytelling, ¿no? Bueno, hay uno de los grandes famosos del marketing político, del marketing cultural, Lakoff, dice, el storytelling tiene que estar muy claro. O sea, el marco donde tú presentas tus ideas. Y ahí encajas todo. Y ahí va familia, vida, propiedad privada, libertad de expresión. Entonces, cuando tú empiezas a mezclar, el votante se pierde. Dice Lakoff, nunca en política utilizas el lenguaje del adversario. Nunca. Y otro, el votante no vota por intereses personales, interesa por valores morales. Y es interesante porque es un tipo que se dedica al tema cognitivo, ¿no? Y después de hacer miles de encuestas, etcétera, dice, bueno, la gente no vota. Entonces, esto ya me voy a meter en el terreno de México, ¿no?
¿Cuál es el problema de la oposición? Que su storytelling, su marco, está desleído. Tuve en Sublevados, entrevisté a un querido amigo, el director de la posgrados de la Universidad Panamericana en Marketing Político, y le pregunté, se dedica a eso, tanto académicamente como en su despacho, ¿no? De asesoría política. Digo, ¿me puedes decir 4 cosas que el PAN defienda? Y me dijo, pues no. Digo, pues yo tampoco. Y yo soy panista de corazón. O sea, es que no saben comunicar. ¿Por qué? Y es una cosa muy sencilla. Porque lo que les es propio, que es esas cosas, ¿no? Si uno lee, pues yo diría que Sublevados prácticamente no hace falta hacer nada, pues la teoría política del PAN está todo, ¿no? Porque es generalmente muy buena. O sea, los pensadores panistas de antaño, hasta el último, Carlos Castillo Peraza, es muy bueno, ¿no? Obviamente hay que evolucionar. Entonces tú dices, bueno, es que les da vergüenza, y ahí me meto un poquito con la época de Fox y de Calderón, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan culturalmente qué dejaron ambos en 12 años? No, bueno, la verdad es que es lo que nos dejaron. En un pensamiento político económico tampoco es que hayan dejado gran tinte en la historia de México, ¿no? Digo, no hay una oposición diezmada, pero me quiero regresar tantito a la parte de Donald Trump para acabar de cerrar el tema, ya expresidente de los Estados Unidos. Creo que también Donald Trump supo agarrar estos nacionalismos que bien estás diciendo, el típico redneck, como bien lo dices, de Kentucky, que no tenía trabajo, que no votaba y que Donald Trump hizo que fuera a votar. Yo estoy convencido que el primer sorprendido cuando Donald Trump ganó la presidencia fue Donald Trump. El primero que se quedó apantallado fue él, que dijo, ay, no manches, gané. No tenía idea que iba a ganar. Eso por un lado. Pero por otro lado, dentro de las cosas bien que hizo, creo que tiene razón, el Partido Republicano se convirtió en el partido de la clase media, media-baja, hizo una reforma fiscal interesante, facilitó el pago de los taxes, hizo muchas cosas buenas a nivel bolsa, a nivel empleos, bien lo dijiste, recuperó empleos que se estaban yendo a otros países y fundó los nuevos nacionalismos a los cuales hacía inclusive referencia a Francis Fukuyama en alguno de sus textos, pero también agarra a Donald Trump y sobre estos nuevos nacionalismos saca a Estados Unidos de un multilateralismo internacional y lo quita de ser el gran hegemón militar, económico, político, por pelearse con China, por pelearse con Rusia, por pelearse con la comunidad LGBTQ, por pelearse con muchas personas que bien se pudo haber evitado. Y la cereza del pastel, un presidente que pudo haber pasado a la historia como el cambio del paradigma internacional en el pensamiento multilateral, a el hombre que decidió tomar el Capitolio para mantener su capricho. Y ahí fue donde se equivocó. Fíjate, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, mi expertise, si alguno tengo, es la historia de las ideas, ¿no? Entonces, o sea, un libro bien escrito y por alguien bien hecho, posiblemente tenga muchísima más influencia en 100 años que un político, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Trump no es un intelectual, obvio. Ahora, lo que se atrevió a hacer Trump es enfrentarse frontalmente a toda una estructura mediática, ideológica, que es lo que podríamos llamar de forma general el posmodernismo, ¿no? Todo este ambiente durísimo y con muchísima fuerza en las organizaciones internacionales, incluyendo el ecologismo barato que nos vende nuestra querida Greta, ¿no? Que de sentido ecológico tiene muy poco y de político mucho, ¿no? Para el beneficio de unas élites. Claro, esto es interesante porque Trump agarra la lucha contra las élites. Y es cierto, se enfrentó a la élite financiera en parte, en algunos terrenos, y la élite militar, claramente, ¿no? Y se enfrentó a esta idea globalizadora frente a la nacionalista, ¿no? Obviamente, pues del acto de Trump hay unos loquitos, o bastante loquitos, ¿no? Los alt-right y demás, que bueno, él repetidas veces criticó, pero pues evidentemente necesitaba su... ¿A dónde voy yo?
¿Qué es lo importante de Trump? Más allá del Capitolio, que fue una idiotez, más allá de que dijera que así lo dijo, ¿no? Que había países negros que eran países de mierda, perdón por la palabra, pero así lo dijo. Estas burradas que hizo, no, yo creo que le dio voz a todo un grupo muy fuerte, ¿no? De gente conservadora. Entonces dijo, se enfrentó, no tuvo miedo. Le dijo a la ONU, a ver, lo que le das al aborto te lo quito. Y a ver, esto que estás haciendo en estos temas, ¿qué hizo el primer día? Cuando llegó a la Casa Blanca. Quita de la página de internet la agenda LGTBI. La quita. Así. Y le dijo, así soy yo. Estos son mis votantes y no lo quieren y yo tampoco lo quiero, ¿no? La embajadora en la ONU, provida 100%. ¿Se entiende por dónde voy? Es decir, estos son mis votantes. Yo me debo a mis votantes. Es que los otros han hecho exactamente lo mismo, pero al revés. Y decían, qué democráticos. No, dijeron, les correspondía. Y tú decías, es que son democráticos. No, pues es que tienen su agenda y le implican. Entonces, ¿qué le pasa al conservador? Que no tú a nadie, por pena, es que si impongo mi agenda, soy intolerante. No, a ver, esto es la democracia. Si tú ganas, pones tu agenda, y si yo gano, pongo mi agenda. Así funciona la democracia. Ahora, si tú ganas, pones tu agenda, y si yo gano, me dices intolerante, ¿en dónde estamos? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Y ya, si quieren, en el tema este de la censura a nivel de los medios, de Twitter y demás, esto es lo que pasa, que hay una parte importante, yo diría de la inmensa mayoría de los seres humanos, porque el ser humano es conservador por naturaleza. El ser humano quiere tener esposa e hijos, quiere tener una familia y quiere tener abuelos. Lo sé por mis alumnos. Cuando yo les preguntaba a mis alumnos, ¿les gusta tener papá con hijos en otro sitio y mamá con hijos en otros sitios? Mis alumnos decían claramente, no nos gusta. Muchos de ellos lo tenían. No nos gusta porque es algo que no les gusta. Las nuevas familias, perdóname, pero las nuevas familias, y eso no significa comprensión y respeto a los demás. Yo lo que me refiero es qué es lo ideal, qué es lo sano para un niño. Pues que tenga un papá y una mamá, y si es posible 4 abuelitos, y si es posible 8 primos, ¿no? Pero si de pronto tenemos cosas rarísimas, los chavos llegan a la universidad con 18 años, ¿y cuáles son sus problemas? Pues la inmensa mayoría son problemas afectivos, porque han vivido en familias rotas, ¿no? Y eso podría contar yo 1000 ejemplos. El ser humano por naturaleza es conservador, porque lo que más necesita, aparte de techo y de comida, es cariño, es afecto. Y el afecto solo se da, bueno, sí se puede dar en otros lugares, no, tampoco, pero especialmente se da cuando lo masculino y lo femenino está unido y hay respeto con todos los problemas, ¿no? Entonces, ese es el modelo que esa parte llamada progresía nos quieren romper, ¿no? Y nos quieren meter que ser trans es una cosa divertidísima, cuando los trans, el porcentaje de suicidios es altísimo, ¿no? Y otro tipo de aberraciones. Eso es un poquito lo que hace Trump. Decir, señores, esto es nuestra visión y le voy a defender a muerte, ¿no? Con todos los errores, que yo no voy a justificar las tonterías que hizo, que fueron muchas. Ahora, en todo ello estamos viendo, creo, que el mundo está cambiando y que este tipo de temas de algunas minorías que empiezan a ser crecientes, empiezan a dar un tono o matices que se intercalan en lo que pudiera ser el conservadurismo del que provenimos todos, y estamos en un pleno siglo XXI en donde yo veo, por ejemplo, dentro de la convivencia. El otro día estaba yo analizando una reunión con mis hijos y con mis nietos. El 80% de quienes estábamos reunidos en un lugar a comer estaban sobre el teléfono. En un principio, el llamar la atención para que se vuelva la convivencia, digamos, en tiempo real, como le llaman ahora, me hace pensar que yo me estoy resistiendo a un movimiento que se está dando, la multicomunicación, que hace que a veces estés más ligado con lo de afuera que con lo que estamos viviendo en este momento. Pero bajo esa perspectiva me da la impresión, me da la idea de que estamos cambiando nuestras pautas, tal vez hasta de manera fundacional, para ir a otra cosa que no sé si tú, que eres un hombre de pensamiento, has llegado a, no a conclusiones, porque es demasiado pretencioso decir a conclusiones, pero sí
a una tendencia dentro de un tanque de pensamiento para que podamos identificar por lo menos cuáles son las rutas que no tendríamos que tomar o cuáles las que tendríamos que subrayar para que, digamos, bajo la premisa de cualquier tiempo pasado fue mejor, a lo mejor estamos entrando en un mundo que yo pienso, personalmente lo digo, yo creo que yo llegué a pensar que cuando era joven, que iba yo a ver el fin del mundo. Y hoy llego a la conclusión de que ya lo vi, Pedro. Yo creo que estoy yo viendo el final de lo que fue el mundo en el que yo nací y estoy empezando a sentir que ya no soy un elemento que puede entender muy a cabalidad cómo piensa un muchacho de 18 años en función de cómo yo pensaba cuando yo los tenía. Claro. Entonces, ahí creo que vienen algunos cambios que tal vez filosóficamente tendríamos que replantear o tendríamos que pues discutir a ver por dónde va el curso de la humanidad, hacia dónde vamos los seres humanos. Sí. Mira, bueno, filosóficamente sería muy largo, ¿no? De explicarlo, pero a ver, a favor del conservadurismo, ¿no? El conservadurismo no es más que el sentido común, así de sencillo. Es decir, ¿qué es lo que quiere una persona? ¿No? Pues repito, en esa pregunta que yo le hice varias veces a mis alumnos, a ver, esta es la realidad que tienen ustedes, o muchos de ustedes, ¿no? ¿Les gusta? ¿Lo quieren replicar? Su respuesta fue no. Sin embargo, si preguntabas, ok, los que tienen papá y mamá y con sus problemas y abuelitos y primos, ¿lo quieren? Dicen, bueno, pues no está mal. Entonces, donde yo voy, respecto a la familia, ¿no? O por ejemplo, oye, ¿tú quieres dejar de escuchar el guapango y solo escuchar rock? Cualquier persona que te diría, pues no, porque el guapango es mío, ¿no? O los mariachis, es decir, esas son las tradiciones. Es decir, el ser humano tiende a conservar tradiciones, hay que cambiarlas. Entonces, aunque filosóficamente salir de lo que se llama el inmanentismo, es decir, la realidad no es lo que está afuera, sino es como yo siento. El caso de un trans es muy, muy claro, ¿no? Es decir, me tienes que llamar mujer porque yo me siento mujer. Y dices, oye, pues es que ya está bien, no te voy a ofender ni mucho menos. Pero dices, oye, pues es que eres hombre, ¿no? Entonces no te voy a cambiar en el registro civil. Esto es una manifestación muy clara de lo que significa la verdad y qué implicaciones políticas tiene, ¿no? Entonces, esa parte es más difícil, pero mi visión de esperanza es como el ser humano siempre quiere lo normal, ¿no? Aunque vaya cambiando. ¿Y qué es lo normal? Pues tener papá y mamá y salir a la calle, que esa calle esté limpia, que esté bonita y que pueda ir a una fiesta, que no me maten y que pues compartir, pues que ser mexicano es distinto que ser guatemalteco. Y yo quiero, no es que odie a los guatemaltecos, pero es que ser mexicano es distinto, ¿no? Entonces, frente a este globalismo o globalización que quiere que todos seamos exactamente iguales, dices, oye, ¿por qué? ¿Y por qué todas las leyes tienen que ser iguales? O sea, México es distinto que Guatemala y, por supuesto, que Canadá, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que decir el conservadurismo. La construcción es muy lenta. Y cuando se ha construido, conviene conservarla. No siempre de la misma manera, hay que cambiar, pero poco a poco. Y mucho menos cuando llegan desde la ONU, que yo creo que es una institución, Pedro joven, ¿no? Estaba hablando, que es una institución que tiene ya que cambiar radicalmente, ¿no? Que está hecha de una pandilla de burócratas que están medio locos, literalmente locos, fanatizados, ideologizados, y que pretenden implantar una agenda globalizadora donde todos somos exactamente iguales, y justamente Twitter, Google, Snapchat, WhatsApp pretenden eso. Pues claro, el movimiento de Trump, por una parte, y ahí es curioso, porque ahí López Obrador se junta en esa parte, ¿eh? Hay una parte en que se junta, hay un rechazo a ese globalismo. Entonces, bueno, yo tengo esperanza en el sentido de que tengo esperanza en la naturaleza humana, partiendo de una visión filosófica, puedo decir, aristotélico, tomista, de la naturaleza tiene una serie de exigencias, y necesariamente, si no son sus hijos, bueno, yo no tengo hijos, o sus nietos, serán sus bisnietos, van a volver a hacer algo más sensato, ¿no? Y ahí doy un toquecito, que es una de nuestras líneas, que es las ciudades. Nuestra agenda es 2050, es una generación completa, ¿no? Porque un cambio cultural es muy lento, nosotros no vamos ni al 24 ni al 30, ¿no?
ni al 21. Pero la agenda de cambio de ciudades es 2100. Y ahí también está muy relacionado el tema del conservadurismo, el tema de la belleza y la convivencia. Si tú tienes ciudades mucho más pequeñas, no estos monstruos que hemos hecho, que fue un error, ¿no? Y mucho más limpias y mucho más bonitas, no necesariamente muy ricas, la convivencia va a mejorar. Y eso también tiene mucho que ver con cierto control de los grandes corporativos que penetran en los países, que son buenos, pero con cierto control. Digo, en general un conservador prefiere el carnicero de la esquina y el pescadero que, perdón que diga la palabra, bueno, no voy a decir la palabra, ¿no? Un gran comercio, ¿no? Que son necesarios, porque ya lo sabemos, pero esa vida comunitaria donde hay un control social, no tanto la policía que te dice que no puedes fumar droga, que no te puedes pegar a una mujer, sino la comunidad porque la conoces en tu barrio o en tu pueblo, y ese tipo de relaciones yo creo que sí son factibles. O sea, no... Pero Pedro, estamos entrando en un momento en el que el mundo, y perdona que ponga esto como tal, pero creo que el mundo también tiene que buscar este proceso evolutivo. Ahorita estamos hablando de 7.8 mil millones de habitantes en el mundo. Sí. Imagínate la proyección a 50 años. En 50 años el mundo va a estar tan sobrepopulado, va a haber tanta gente en el planeta que el mismo concepto que estás poniendo sobre la mesa de la carnicería de la esquina y las ciudades más chiquitas va a ser una imposibilidad. Vamos a tener un problema tan grande para autoalimentarnos a nosotros que nos vamos a tener que ver obligados a cambiar nuestra dieta. Vamos a tener una sobrepoblación tan grande que las familias van a tener que ser núcleos reducidos. Vamos a tener que ver hacia dónde va creciendo la evolución humana. Y, ¿por qué no?, ver hacia el futuro y darnos cuenta que, hombre, no lo quiero poner yo como una creencia de facto, pero cuando hemos tenido los contactos extraterrestres o las proyecciones de lo que es la teoría evolutiva del hombre, estamos hablando de seres asexuados que no tienen una definición de masculino y femenino, y lo vemos en las plantas, en los animales y en las teorías evolutivas a posteriori. Entonces... También, así como creo que este conservadurismo del que hablas tiene su toque de romanticismo ante lo que fue en el pasado, creo que también tendría que tener, así como la ONU, así como el Vaticano, así como el mismo concepto de Estado-Nación, una teoría evolutiva que nos lleve al futuro a ver qué es lo que va a pasar, porque los problemas van a ser mucho más grandes que los que tenemos ahora. Sí, no, estoy de acuerdo, casi todo, ¿no? Con lo de la natalidad, no, ya te explico. Que el conservador es un poco romántico, sí, ¿ok? Y que el conservador, como es prudencial, es evolutivo necesariamente, porque la prudencia te dice que lo que hicieron tus abuelos no puede ser. Los olivos de mis abuelos, un jornalero recogía 60 kilos al día y cobraba una miseria, ¿no? Esto no hace 60 años. Actualmente un jornalero recoge unos 700 kilos, cobra 60 euros al día, ¿no? Entonces, eso es un conservador que evoluciona, no rechaza la tecnología, no rechaza, pero mantiene. Entonces, ahora, en el tema de la natalidad, yo, la verdad, sinceramente, es parte de la enorme propaganda que nos han metido. Mi querido Katz, ¿no? Isaac Katz, que seguramente han tenido la oportunidad de entrevistar, ¿no? Profesor emérito del ITAM, ya salió, hace muy poco lo dijo, el grave problema de México es la baja natalidad, eso lo dijo hace 3 meses en Twitter. Imagínate tú, y tenemos una de las natalidades más altas de Latinoamérica, y si te vas a Europa, follón en el que se meten. Por eso, Pedro, ahí yo te sugeriría, no me atrevería a decir, a replantearte la visión. O sea, el grave problema de los países occidentales es el reemplazo. Y bueno, hombre, eso de que no vamos a dar comida, pues eso lo dijo Malthus en 1776 o 78, cuando escribe el tema de, bueno, y como bien saben, pues es el fundador del malthusianismo, ¿no? Que la comida crece 1, 2, 3 y los hombres 2, 4, 8, 16, ¿no? Bueno, Malthus se equivocó, comemos mejor que nunca, a pesar de que hay pobreza. Entonces, no, a mí no me da miedo la natalidad para nada, a mí me da miedo el mal gobierno. O sea, México tiene 2.200.000 kilómetros cuadrados y tiene 130 millones. O
la densidad es muy baja, ¿no? México tiene una densidad de población bajísima. Lo que pasa es que todos estamos metidos aquí en el Valle de México, ¿no? No, el problema no es eso. El problema, y cada ser humano, ahí es donde está también el tema pro vida, fundamental, cada ser humano nace con una inteligencia que no sabemos si va a ser el que nos va a inventar la vacuna del COVID, porque esta seguro que no va a ser muy segura, pues a lo mejor están haciendo ahorita, ¿no? Si lo matamos, pues no sabemos, ¿no? El tema de que cada ser humano trae más soluciones que problemas es una visión muy... la parte optimista del conservador, los conservadores somos un poquito pesimistas. ¿Por qué digo eso? Porque no creemos en soluciones mágicas, por eso no creemos en el comunismo, no creemos en el socialismo, pero tampoco creemos que el libre mercado va a arreglar todo, tampoco, ¿no? O sea, sabemos que el ser humano es defectuoso, que cualquier política tiene defectos, pero que si le echamos un poco de ganas y si pensamos y si buscamos los problemas aterrizados a la realidad mexicana y no a la realidad norteamericana, y viceversa, ¿no? Podemos ir mejorando, pero siempre y cuando la persona siga teniendo una serie de virtudes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me gusta este ejemplo, es decir, tú no puedes pedirle a un adolescente, ¿no? A un barbaján, ¿no? Si desde niño le has enseñado a tener todos los estímulos sexuales sabidos y por haber, que es lo que les enseñan en las escuelas. Hay libros por ahí que dices, oye, ¿cómo le enseñas a un niño de 3 años estas cosas, no? Necesita una madurez. Después, cuando llega a los 14, 15 años, dile respeto a una mujer. Cuando todo su hábito de costumbres es lo contrario, ¿no? Con respecto a la violencia, a la pornografía, que es muy violenta, y de una serie de acciones, sácalo a la calle y dice, ahora compórtate. Y dices, oye, vas a enseñar todo lo contrario. Entonces, ¿qué va el conservador a decir? Enseña las virtudes, pero no enseñas, no puedes tener un Estado, una SEP, una Cordero, enseñándote que la solución, que el control de tu sexualidad es el aborto. Y dices, oye... No. El control de la sexualidad es el control de la sexualidad. Claro. O sea, el aborto no es la solución a la irresponsabilidad de no haberte cuidado al momento de tener una relación sexual. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es que eso es cultural. Porque desde que yo soy adolescente, en mi familia no, pero en la escuela, no, tú haz lo que te dé la gana. Y dices, oye, en vez de decirte, a ver, la sexualidad es algo tan importante que la tienes que marcar en un contexto. Eso no es tomarte una cerveza. Bueno, lo mismo pero es interesante, porque el tema de la sexualidad está lo mismo relacionado con la economía. Tú gasta, tú pide al Estado, tú vete al hospital y gasta. Finalmente, esta es la parte que yo digo al conservador, a ver, todo acto tiene consecuencias. Por lo tanto, te tengo que formar para que tú seas responsable de tus actos. Obviamente, no a todos, porque es imposible, pero es decir, y tú tienes que pensar que algún día vas a tener 65, 70 años y tienes que pensar que vas a jubilarte. Esta es la parte, o sea, es conjunto, es una antropología donde tú te haces cargo de tus actos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la política. Pues claro, ¿cómo acabamos con esta política que llevamos en México pues desde la Revolución? Y ahí sería otro tema, si me invitaran a otro programa a hablar de la historia de México, y cómo se han metido una historia absurda, ¿no? ¿Cómo, volviendo a mi querido Pan, cómo ves un Marco Cortés felicitando el día de la Revolución? Y dices, pues estás mal de la cabeza, esto no va con tu historia. Estás celebrando una revolución que fue terrible y que va a generar un partido que fue terrible y que ha generado un desenlace que es terrible. Que es terrible. Entonces tú dices, ¿por qué sigues enseñando eso? Cuando esa es la irresponsabilidad. Es decir, el Estado me tiene que solucionar mis problemas. El conservadurismo no es eso. Es tu individuo, con la ayuda de tu familia y de tu comunidad, tienen que prever. Por eso tienes que ser responsable. Y Pedro, y del conocimiento. Creo que ahí la alianza con el conocimiento es algo que ha hecho pues el desarrollo propio de nuestra cultura occidental, que yo creo que esa será base de una plática ulterior. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero decir en términos generales, si entendemos muy bien tu mensaje, es un mensaje que habla de los valores fundacionales de lo que es nuestra cultura, de lo que somos, de lo que hemos sido. Y pienso que en el camino, si me pongo a pensar como lo propone Noah Yuval Harari,
en la idea de que la humanidad vivía antes la insalubridad, hoy vive en un marco, digamos, mucho más decoroso de lo que fue. Hoy tenemos mejores condiciones de vida y de convivencia que lo que fueron las condiciones de vida y de convivencia en la Edad Media. Pues creo que de alguna suerte andamos, ¿no? Caminamos, avanzamos, y en ello creo que en medio de todos estos defectos en los que hemos venido incurriendo, históricos, errores algunos aciertos también, me queda el optimismo como una forma para dejar a nuestro público un tanto más tranquilo de que lo que venga tendrá que ser enfrentado con esos valores generales de los que tú has venido sosteniendo y defendiendo en estos últimos minutos. Pedro Cobo, te agradezco, te mando un abrazo, espero tener la oportunidad de seguir dialogando contigo para nuestro público, como también estas ideas que se contraponen y que a veces se proponen, con las que mi hijo trae, que después de todo hacen de esto una plática muy rica. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro, agradezco mucho. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, a la distancia. A la distancia, en lo digital. Gracias, querido hijo. Gracias a ti. Programa interesante. Creo que hay muchos temas que debatir en ello y a reflexionar también. ¿Sabes qué me dejó este programa? Que muchas cosas que yo veo muy simples de nuestra vida tienen detrás un grado muy profundo de filosofía, de pensamiento acumulado a lo largo de la historia que nos ha traído hasta aquí, con las luces y las sombras que todo esto representa. Sin duda. Gracias. Gracias a ustedes por otro sabadito más. Gracias, aquí entre mentes. Gracias y buenas noches.